Buenos días. Este video que les estoy armando, esta clase que les estoy armando para ustedes, es la última clase antes de la evaluación final del seminario. Específicamente vamos a trabajar con algunas ideas o nociones básicas que forman parte de la sociología de la educación moderna. eh, y que vamos a intentar relacionarlos con las nociones de juventud y de juventudes y de adolescencia, siempre pensando que no hay una única manera de ser jóvenes ni una única manera de ser adolescentes. El texto que les propongo leer es Con ojos de jóvenes, es el capítulo 1, Mirada social, exclusión simbólica y autoestigmatización, de Karina Kaplan. Karina es una pedagoga argentina muy reconocida y que ha trabajado mucho con esta temática, sobre todo en la temática de jóvenes y adolescentes, y también en el campo de la educación artística. Tiene algunos textos bastante interesantes, así que yo se los recomiendo buscar. Este texto tiene un primer párrafo que se los voy a leer como para que eh, ya nos va a adelantar un poco este texto. Este primer párrafo un poco nos adelanta de qué va a hablar. Dice que en toda época de grandes transformaciones, jóvenes y adolescentes salen a rebelarse, dice ella, ¿sí? Y a resistirse públicamente frente a mecanismos que considera que son mecanismos de exclusión y de discriminación. Frente a la promesa de un capitalismo, siempre el capitalismo pensado como modelo económico, social, como propuesta de poder, como institución que regula el comportamiento de las personas, de todos los sujetos y de las sujetas, a través del mecanismo de mercado, el mercado como institución que nos congrega a todos como consumidores. Básicamente ese es el lugar en que nos pone el capitalismo. Entonces, frente a esta promesa de un capitalismo que prometía una riqueza para todos y todas de la misma manera, cuando vemos que eso constatamos todos los días que eso no es así, dice: los jóvenes se presentan como rebeldes y como opositores a esa idea. Y nuevamente aquí aparece en esta militancia de jóvenes de todas las clases sociales frente al capitalismo, aparece, o se revive o se reinstala, para decirlo de una mejor manera, se reinstala esta vieja noción de que los jóvenes y adolescentes son peligrosos. La idea de un joven peligroso y un adolescente peligroso. Peligroso en este sentido, no porque la rebeldía de los jóvenes adolescentes se opone a un mundo adulto, que sí se opone, vamos a decirlo, sino que ahora aparece reinstalada junto con la idea de la violencia, ¿no? Ahí aparece esta dupla de adolescentes y jóvenes por un lado, y la violencia, ¿no? Como adolescentes y jóvenes como violentos, ¿no? Y además yo diría, lo deja entrever el texto, señalo por allá porque tengo la computadora y el texto en la computadora, dice: yo diría que también no solamente ligada a la idea de violencia, sino también ligada a la idea de pobreza. Pobre, joven y violento pareciera ser un triángulo ahí, que suele sumar todas las fantasías persecutorias de la sociedad, ¿no? Eh, eh, no solamente ahora, no solamente como antes, donde la pobreza estaba ligada a la idea de lo peligroso, sino que además ahora aparece el joven ligado a la pobreza y a la violencia, ¿no? Ahí hay algo que hay que desanudar, porque pensemos, yo lo pongo en este sentido, y quizás muchos de nosotros pensemos que
que esto es así, joven, pobre y violento va ligado. Y esto es un supuesto cultural, partimos de ahí, es un supuesto, no es un dato de la realidad, ¿no? Digamos, Kaplan ahí hace análisis de estadísticos que circulan, que son estadísticos elaborados por el mismo Estado, donde da cuenta de que eso no es una realidad, no es así, no es los jóvenes, los pobres y los violentos son los que tienen el mayor índice de delincuencia, vamos a decirlo en esos términos, sino que pasa por otro lado. Esto es algo que se sostiene en un imaginario social, en un imaginario colectivo. Bien, y dice, con esta idea inicial que nos propone Kaplan, ella va a decir, bueno, las generaciones adultas tienen una larga trayectoria de relación con las generaciones jóvenes a través de la educación, porque las generaciones jóvenes como categoría social es una categoría que está creada por los adultos, en la cual nosotros ya hemos visto esta idea de una moratoria social para que los jóvenes no entren al mercado laboral y tengan un tiempo de formación, que se preparen para la vida. En esta idea, digamos, bueno, nosotros ya lo hemos visto o lo dejamos entrever, que es una noción construida por las generaciones adultas. Hay una definición de educación que cita Kaplan, una vieja definición creada, digamos, hecha por Durkheim, Emil Durkheim, sociólogo, padre de la sociología. Estamos hablando principios del 1900, una definición que se suele usar porque es una buena definición, que no refleja la idea de educación actual, pero que tiene un cierto peso, digamos, tiene un cierto peso actual. Todavía, a pesar de estos 120 años de esa definición, sigue teniendo un peso dentro de la pedagogía, ¿no? Es esto de que las generaciones adultas, la educación lo que hace es transmitir a las generaciones jóvenes el bagaje cultural construido por las generaciones adultas, ¿no? Y las generaciones adultas tienen la responsabilidad de incorporar a las generaciones jóvenes a la vida social de los adultos, ¿no? Hay algo ahí de esta transmisión que en la educación se estaría jugando, ¿no? Hay algo de la idea de lo intergeneracional, como marca una pedagoga contemporánea, ¿no? Miriam Sotwell, cuando dice que lo intergeneracional se juega en las definiciones de educación, ¿no? Somos los adultos quienes tenemos esas responsabilidades de incorporar a los jóvenes a la vida social de los adultos, ¿no? Ya sabemos, esta es una definición que da Durkheim y nosotros podemos criticar esta definición de educación y esta definición de vida social diciendo que, bueno, los jóvenes y los adultos y los niños tienen vida social, ¿no? No es que no tengan, sí la tienen, son una categoría, son sujetos sociales plenos de derechos. Entonces, hay una crítica a la idea, a la noción que sostiene sociológicamente Durkheim, ¿no? Pero bueno, tomando esta noción que todavía está muy firme en el imaginario, en la pedagogía contemporánea, ¿sí? Ella va a decir, la educación en definitiva consiste en la socialización, ¿sí? De los jóvenes, ¿no? Bueno, eso es una realidad. Somos los adultos quienes tenemos esas responsabilidades. Somos los padres quienes criamos a nuestros hijos. Somos los maestros desde una posición de adultos y responsables como autoridades pedagógicas responsables, quienes tenemos digamos, quienes educamos a nuestros estudiantes. Piensen en nuestra relación. Yo como adulto, ya bastante más adulto, más que adulto, un adulto grande, y ustedes jóvenes, quienes
bueno, que en esta relación hay una relación intergeneracional. Yo podría ser un joven, podría ser tener una edad como la de ustedes, tener 20 tanto y también dar un seminario, pero mi posición pedagógica acá como responsable del seminario y responsable de la educación, entonces es que yo me ubico en ese lugar de adulto. Recuerden esta idea que aparece sobre la responsabilidad, ténganla bien presente, ¿sí? Porque las van a retomar ustedes en el trabajo final. ¿Sí? Bueno, dice, las diversas y complejas aptitudes para la vida social no pueden transmitirse de generación en generación a través de una herencia biológica, sino que su transmisión se realiza por medio de la educación. Educación que puede ser escolar, podemos estar acá hablando de la escuela, pero la educación no solamente se remite a la escuela, la educación puede implicar un montón de otras organizaciones que estén dedicadas a la educación. La televisión educa, la radio educa, internet educa, los padres educan, ¿sí? Pero hay algo de esta centralidad que tiene la escuela que a veces, bueno, nosotros cuando hablamos de educación, muchas veces en realidad estamos pensando en la escuela, ¿no? Bueno, eso está bien, digamos, eso es, si también lo pensamos de esa manera, está bárbaro. Siempre pensando que no solamente se remite a eso, a la escuela, ¿no? Pero sí hay una centralidad de lo escolar en la definición de educación. Bien. Y además dice que hay un interjuego en esto de transmitir y que los jóvenes adquieran estos rasgos civilizatorios. Es en ese sentido que Durkheim está pensando la transmisión cultural, ¿no? Y la incorporación de los jóvenes a la sociedad, en el sentido de la civilización. ¿Sí? Como decía Sarmiento, civilización o barbarie, ¿no? Los bárbaros serían en este caso los jóvenes y adolescentes y niños, y civilizarlos es traerlos e incorporarlos a un bien cultural, social, ¿sí? E incorporarlos a una vida cultural, social, y a las reglas que esa vida social cultural tienen o están reguladas o han sido escritas por el mundo de los adultos. Entonces, hay en esta idea de civilización, ¿sí? Que van a encontrar en el texto, se juegan desde una posición crítica que sostiene Karina Kaplan, bueno, nada, esto que venimos diciendo, ¿no? Y entonces va a ser en las páginas 17, 18, 19 y siguientes, ella toma esta idea de, bueno, los jóvenes, divino tesoro, ¿sí? Son los jóvenes aquellos que nos renuevan socialmente, porque no solamente se incorporan a la vida social, sino que se incorporan con esta carga de creatividad y de renovación que le da a la vida social cultural, ¿no? Siempre quizás desde un lugar muy romántico, ¿no? Digamos, muy emocionalmente romántico. Acá pone Karina Kaplan una canción de Violeta Parra, ¿no? Me gustan los estudiantes, hermosa canción, ¿sí? La letra es buenísima, léanla tranquilos, escuchen, busquen la canción, escúchenla, léanla con la música, ¿sí? Búsquenla, está muy buena. Dice, pero también montado en esa idea romántica de la renovación de la cultura que los jóvenes realizan, también ha incorporado esta idea de la juventud en turbulencia, la juventud riesgosa, ¿no? La juventud carne de cañón, aquellos que aquellos que son convocados a ser soldados, ¿no? Por ejemplo, aquellos que son atrapados por el mundo de la droga, vamos a ponerlos en ese sentido, ¿no? Aquellos que están en riesgo, aquellos que en la idea de que tienen toda una vida por delante, generalmente caen en riesgos que son de orden psicológico y de orden físico. Entonces, dice, esta idea de las jóvenes en turbulencia. Esto está en la página 19. Aquellos que pueden ser pensados como indisciplinados, descontrolados o bien en rebeldía, desafiantes del status quo, del orden creado. Transgredir, ¿sí? Diríamos, si tomamos esta idea de renovación, transgredir no sería sinónimo de ser delincuente,
aunque queda demostrado en nuestra sociedad contemporánea que la transgresión muchas veces es pensado como del orden de un discurso que lo pena, ¿no? Que un discurso del derecho penal, como parte de un discurso penalizante, ¿no? De un discurso que es sancionatorio en ese sentido, ¿no? Si bien la idea de una juventud y una adolescencia están valorados socialmente, como vimos en el texto de Beatriz Arlos, valorado socialmente es un atributo de mercado, es una mercancía la juventud, en ese sentido, ¿sí? La idea de una rebeldía, de un transgresor, una rebeldía también tiene este otro sentido contrario, ¿no? Y que es muchas veces puesto en el orden del discurso penalizante. Entonces, ella va a decir, hay entonces montado en la cultura un imaginario sobre esta dualidad de los jóvenes, como juventud divino tesoro, pero jóvenes peligrosos, turbulentos, rebeldes y chorros, los jóvenes, los pibes chorros, ¿no? Bien. Quiero tomar algunas ideas más adelante que les quiero, digamos, lean el texto, esta es la idea central del texto, léanlo, va a tomar acá dos nociones que tienen mucha circulación en la sociología contemporánea y que ella va a hablar de la exclusión por un lado y por el otro lado de la vulnerabilidad. Cita a Norbert Elias, un sociólogo, para hablar de esta idea de los jóvenes violentos, para indicar esta idea. Y no está acá en el texto, pero quizás hay un concepto que es el de exclusión, inclusión, ¿sí? Y también el de vulnerabilidad y de desigualdades que empiezan a tallar, que es lo que va a trabajar Kaplan en este capítulo, ¿no? Para que ustedes tengan ideas. Exclusión y vulnerabilidad no son las mismas cosas. Yo les voy a poner un ejemplo. Piensen ustedes en un CEO, un gerente de un banco, de un gran banco, un tipo que está tiene una gran responsabilidad y tiene un puesto laboral muy importante. Piensen en eso. Piensen que también lo echan de su trabajo. Él tiene la vida resuelta, porque vive en un camping, vamos a suponer, en un country, perdón, no en un camping. En un country tiene su casa totalmente equipada, tiene la vida resuelta en todos los sentidos del orden económico, ¿no? Nada más estamos diciendo de ahí. Y él lo echan de su trabajo y está desempleado, ¿sí? En relación al mundo laboral, nosotros podríamos decir que este gerente que fue echado se encuentra excluido. ¿Excluido de qué? Excluido del empleo. La palabra exclusión necesita ser acompañada de algo. Siempre somos excluidos de algo, pero no somos excluidos de todo. Un gerente que fue echado de su empleo es un excluido, ¿sí? Está excluido de sus relaciones laborales cotidianas, está excluido del empleo. Claro que no es lo mismo ser excluido con la vida social, con la vida económica resuelta, que ser excluido siendo, digamos que ser excluido del mundo laboral siendo repositorio en un supermercado. Digamos, las posiciones económicas son diferentes. Uno tiene su vida resuelta económica y el otro no, tiene que buscar un trabajo que resuelva su cotidiano, ¿no? Económico. Tiene un alquiler que pagar, tiene que comer, ¿sí? O tiene que pagar una casa, tiene que mantener su familia o no. Digamos, son distintas posiciones de exclusión. Yo voy a decir que ahí la posición social ocupa un lugar importante en el concepto de exclusión. Ahora, la idea, diríamos que exclusión nosotros lo podemos relacionar a la idea de desigualdades, ¿sí? Desigualdades sociales, desigualdades económicas,
Y también lo podemos ligar, esta idea de exclusión, a la pobreza o a la riqueza, ¿sí? Yo lo podría decir en relación a la riqueza, que hay un mundo de ricos que es muy mínimo, el 1% de la población que conforman, hay un club de los super, ultra, hiper y millonarios que los conforman 4 personas en todo el mundo que tienen más plata que toda la gente en el mundo, y digamos, ahí hay un grupo de incluidos en ese grupo, en la cual nosotros no entramos porque nos estamos excluidos en tanto mantenemos una posición económica diametralmente desigual. El 1% que más rico somete, digamos, mantiene una relación de desigualdad con el resto de la humanidad que no entra en ese 1%. Hay una relación de exclusión, inclusión y desigualdades que nosotros podemos constatar económicamente. Ahora, veamos también con la idea de vulnerabilidad que se incorpora a esta discusión en la sociología, que lo pone Norbert Elias y Robert Castell también lo discute, es que cuando nosotros la relación de vulnerabilidad es cuando nosotros nos encontramos por fuera nos encontramos excluidos por fuera de toda relación social. Ya cuando, por ejemplo, no podemos acceder a los bienes de consumo, digamos, de reproducción de la vida más básicas, por ejemplo, comer, cuando nos encontramos que no tenemos casa, no tenemos que vivir a la intemperie, nos encontramos fuera de ese derecho, cuando nos encontramos fuera de la educación, cuando nos encontramos, por ejemplo, también fuera de lo político, no podemos votar, no podemos, se nos quita ese derecho, ¿no? Siempre la vulnerabilidad, estar en situación vulnerable, siempre es en relación a un derecho básico, a un derecho fundamental, a un derecho humano, un derecho a la educación, a la vivienda, a la alimentación, al derecho político, a sostener una vida espiritual y religiosa, profesar una religión o un partido político. En ese sentido se refiere a la vulnerabilidad. ¿Sí? Podemos estar excluidos, pero podemos no estar vulnerables. Podemos no estar vulnerabilizados. Podemos estar excluidos y vulnerados. ¿Sí? Y vulnerable está bien una palabra que podemos usar, o un concepto que podemos usar en relación a un derecho en el cual nos encontramos vulnerados, pero en otros no. Por ejemplo, puedo estar fuera de la escuela, pero no fuera de las relaciones económicas, ¿no? Podemos estar bien económicamente, pero puedo encontrarme fuera de lo escolar. Fíjense que acá en este sentido, la palabra vulnerabilidad también es una palabra que tiene un atravesamiento entre las distintas clases y grupos sociales. ¿Sí? Hay grupos sociales acomodados que se pueden encontrar vulnerados en sus derechos. Por ejemplo, cuando no se les permite participar políticamente, ¿no? En una dictadura, por ejemplo. Bueno, estos conceptos se van a jugar en este texto de Kaplan, ¿sí? Mírenlos, lean el texto, mírenlos en estas claves, exclusión, inclusión, siempre piensen la exclusión y la exclusión como par, ¿sí? Como par conceptual, piensen también las desigualdades en relación a este par, ¿sí? Y también piensen las vulnerabilidades en relación a los derechos que se nos reconocen a través de las leyes y las regulaciones vigentes. Bien, con esto piensen ustedes el texto y por favor, las dudas que ustedes tengan, vamos por el foro. Una vez que, bueno, nada, yo les voy a ir pidiendo que se pongan al día, yo después les voy a filmar voy a subir otro video donde explico el trabajo final y vamos a repasar un poco lo que hay que tener presentado, ¿no? Las condiciones de acreditación. Por ahora me interesa sostener solamente estas nociones básicas que son centrales para entender el texto de Kaplan. Nada, muchísimas gracias por la escucha y nos estamos viendo. Recuerden que pueden consultar por el foro. Abrazos, nos vemos.